Bienvenidos. Nos encontramos en este segundo video para seguir profundizando en el directorio para la catequesis. En el capítulo anterior, capítulo número 2, hablamos sobre la identidad de la catequesis. Ese capítulo ya nos abrió puerta y nos vinculó para seguir profundizando sobre la identidad y vocación, pero precisamente sobre el catequista. Aquí algo que tenemos que destacar es que el catequista también se puede llamar discípulo misionero o evangelizador, y que cumple un rol fundamental en la catequesis. Todos los confirmados y bautizados están llamados a una misión, y esa misión es la de evangelizar. Pero dentro de esos bautizados, como dice el directorio en el numeral 110, hay algunos que son llamados. Y esos algunos que son llamados están para apoyar al obispo y a los sacerdotes en el ministerio de la catequesis. En el numeral 111 hace hincapié en la responsabilidad que tiene la comunidad en el ministerio de la catequesis. Jesús fue enviado por Dios, luego Jesús envía a sus discípulos a cumplir esa misión que Dios le había encomendado a él. Por lo tanto, el catequista es enviado por la Iglesia a servir y anunciar la palabra a sus hermanos. Y es por eso que no podemos concebir al catequista fuera de la comunidad, porque pertenece a ella, sale, nace de ella. Resumiendo en una sola frase, el catequista es comunidad. Luego en el numeral 112, muy resumido, pero aquí trataremos de ampliar el concepto para que podamos entender juntos la importancia que tiene la identidad del catequista. La formación del catequista abarca varias dimensiones. La más importante es el ser del catequista. O sea, preguntarnos quién es el catequista, quién soy yo catequista. Esa preparación espiritual del catequista, esa plena maduración de la personalidad cristiana, es antes de toda otra formación. El saber hacer, el cómo hacerlo, viene después de profundizar ese quién soy. Antes de decir que un catequista es un buen cristiano, hay que decir que cada uno tiene su identidad personal. ¿Por qué? Porque Dios lo creó único e irrepetible. Porque tiene un nombre propio y Dios lo conoce y lo ama como es. Cada uno, podríamos decir, tiene su sello personal. Por lo tanto, es auténtico, donde expresa lo mejor de su ser y destaca sus capacidades y carismas. En esa particularidad, cada uno tiene un carisma, y ese carisma no se lo debe guardar para sí, sino que lo ha de poner al servicio de Dios. Si un catequista no fuera él mismo, privaría a la comunidad y a los catequizandos de una riqueza única que solo desde esa particularidad él puede ofrecer, su manera de ser. Entonces, resumiendo también aquí, podemos decir que ser fiel a la propia identidad es ser fiel a Dios. No solo este, sino anteriores directorios han dicho siempre que la vocación es un llamado de Dios. Solo Dios tiene la iniciativa y la potestad de llamar. Ante ese llamado, el hombre va a responder desde la fe. Hay que saber que Dios puede llamar de manera directa o personal. Otras veces utiliza como instrumento a otras personas para ese llamado. Pero también podemos ser llamados a través de acontecimientos o hechos de la vida que a cada uno le puede haber sucedido.
esa respuesta al llamado de Dios es intransferible y personal, porque como dice Mateo 22 en el versículo 14, muchos son llamados y pocos los elegidos. Qué lindo es escuchar de nuestra persona amada o de personas amadas nuestro nombre en su boca. Para cada uno de nosotros es maravilloso sentir el nombre. Cuánto más lo es sentir la voz de Dios que nos llama para ser catequistas. Y ante ese llamado, pocos son los que no responden desde una verdadera fe. Entonces, viendo esto, sabiendo que el llamado viene de Dios, nosotros como catequistas somos reflejo de Dios. Todo cristiano, y de manera particular el catequista, es llamado a ser espejo de Cristo, a reproducir el rostro de Cristo en el mundo y especialmente en el mundo de hoy. Otro punto que trata el directorio en el 112, en el numeral 112, sabiéndose el catequista instrumento de Dios para formar parte de la misión que Jesús le encomendó, inicia en la vida cristiana. Y eso hace al catequista más responsable aún, porque iniciar en la vida cristiana a otra persona, a otro ser humano, conlleva mucha formación de parte del catequista. Y no debe olvidar que en esa evangelización el verdadero protagonista es el Espíritu Santo y tiene que dejarse conducir y moldear por él. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad es el único maestro interior del evangelizador, que más allá de su palabra debe saber que es el Espíritu Santo quien hace comprender a los hombres el significado más profundo del Evangelio. Como dice el Papa Francisco, Dios nos primerea. En este caso, el Espíritu Santo estuvo desde la creación. Por ende, está en cada hombre y aún en aquellos que no creen está el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él, que si vamos a evangelizar, Él ya lo está haciendo primero que nosotros. El catequista, por esto, para poder confiar en ese Espíritu Santo plenamente, tiene que cultivar su espiritualidad. No puede confiar, no puede hablar de quien no conoce o vive. Por lo tanto, se requiere, para ser un catequista con espiritualidad, una vida interior profunda, valorar la oración individual y comunitaria y amar profundamente a Jesús y a su iglesia. Vienen ahora puntos muy importantes también a destacar a partir del numeral 113. Se podrían decir que son cualidades que ha de tener el catequista. La primera cualidad de la cual nos habla este capítulo y en este numeral 113 es que el catequista es testigo de la fe. ¿Qué quiere decir? No es un contador de cuentos, sino que es testigo y dice yo creo. Y desde ese yo creo debe conocer y meditar todos los contenidos básicos de la fe y de la Iglesia, tal y como se profesa en el credo. También este ser testigo de la fe tiene que hacer al catequista vivir los sacramentos, la oración personal y la oración comunitaria. Todo eso lo hace un fiel testigo de su fe. La palabra testigo nos lleva a eso. El segundo, unido a esto, que es testigo de la fe y memoria de Dios. ¿Qué quiere decir que el catequista es memoria de Dios? Como la fe ya impregnó su corazón y todo su ser, el catequista la cuida y comunica con responsabilidad. Se basa en la Sagrada Escritura y en la tradición
para transmitir esa fe. Por eso el catequista no debe decir lo que le parece, no debe predicar sus ideologías y sus creencias personales, porque él habla en nombre de la Iglesia, que es esposa de Cristo, y ha de ser fiel a ese magisterio. Solo desde esa vinculación su acción podrá dar fruto. Pero también se sabe débil, y esa debilidad lo hace testigo de la esperanza que nace de esa fe que está llamado a anunciar. Otro punto importante, que es hermoso también, cualidad del catequista, es el catequista maestro. ¿Qué quiere decir catequista maestro? Que enseña más allá de los contenidos, enseña para la vida y para ayudar al encuentro vivo con Cristo. Da y recibe, y a su vez es inspirador. Su modelo de maestro es Jesús. Por lo tanto, esas son las características que debe tener el catequista maestro. Pensando en cómo enseñaba Jesús, Jesús a la gente, a la muchedumbre, enseñaba a través de parábolas. Pero cuando tenía que enseñar a sus discípulos, los llamaba a solas y les enseñaba especialmente en profundidad para que comprendieran y pudieran interiorizar los misterios de Dios. Entonces, podemos decir que la catequesis que da Jesús a sus discípulos es la mejor formación para un catequista. Catequista mistagogo. ¿Quién es el catequista mistagogo? Lleva de la mano con infinito amor al misterio de Cristo y de la Iglesia. Sabe que el origen y el destino es Dios. El catequista mistagogo, esa palabra que hemos venido trabajando desde el capítulo anterior y que no es fácil entender, tiene una profunda familiaridad con Jesús, lo sigue a Él y eso lo hace estar en salida de sí mismo para ir al encuentro de los demás. Por eso en este directorio para la catequesis se hace nuevamente o se le da una dimensión cristocéntrica a la catequesis, porque solo por medio de Cristo nos hacemos parte de la vida divina. Entonces, aquí es bueno que no se ha de perder nunca esas ganas de conocer cada día más a Cristo, su persona, su humanidad, su divinidad, para poder amarlo cada día más y poder comunicarlo mejor. Luego viene otro que es una novedad en este directorio, que es el catequista acompañante. El catequista, sabiéndose discípulo misionero desde su experiencia de encuentro con el resucitado y de esa intimidad que vive con él, lo hace experto en humanidad, porque Jesús es su maestro y Jesús es el primero que humanizó y dignificó al ser humano. Y así ha de ponerse al lado del otro como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas de diálogo, de respeto, que permitan crecer y compartir mutuamente, pero sin dejar de ser cada uno lo que es. Entonces, en esa relación de compañía se puede permitir un espacio de seguridad que le brinda al otro la posibilidad de vivenciar su propio proceso. Por eso el catequista acompañante es respetuoso del proceso de crecimiento y de maduración en la evangelización del que acompaña. Y por eso decimos también que el catequista acompañante no es quien determina la meta, sino que lo es el acompañado, ese interlocutor que tenemos frente a nosotros. Para acompañar, el catequista necesita estar en profundo conocimiento de su interlocutor,
en toda su dimensión social, cultural, familiar. Tiene que conocerlo plenamente para que todo eso que él quiere transmitir no sea una tradición muerta, sino ese evangelio vivo que interpela al hombre de este tiempo. A partir del numeral 114 y hasta el final de este capítulo 3, se van a ir presentando las diferentes figuras eclesiales que están involucradas en la catequesis. Dentro de esas figuras eclesiales, la figura más importante que tiene el primer catequista es el obispo. El obispo, en nuestro caso el Monseñor Arturo, es quien va a cuidar de la catequesis y hacer posible en ese cuidado de que el mensaje de evangelización llegue a todos los rincones de la diócesis, desde las zonas rurales hasta la ciudad, el campo, esté abarcando toda la catequesis, esté funcionando adecuadamente, organizadamente en esos espacios. Entonces, ¿qué va a cuidar? Va a asegurarse de la formación de sus catequistas, del itinerario del catequista, de los modos, de los métodos, de los recursos, de los textos, asegurar que el mensaje llegue, se inculturice, o sea, que en la parte de la predicación, el evangelio llegue, se encarne en los diferentes contextos que hay en la diócesis. Entonces, con todos esos elementos, elabora un proyecto global de catequesis que va a llegar a todos los lugares de su territorio. El obispo es un apasionado de la catequesis y con esa pasión por la catequesis, primer responsable. La catequesis es como el corazón de su misión y es importantísima dentro de la diócesis, es una de las prioridades del obispo. Entonces, con esa pasión va a contagiar al resto de las personas que forman parte de este proyecto de catequesis, velando por las catequistas, revisando lo que tiene que revisar y acompañando como buen pastor que es cabeza de la iglesia. La segunda figura importante dentro de la catequesis es la figura del presbítero. El párroco es el primer catequista de la comunidad parroquial y su función más importante es animar, coordinar y dirigir toda la actividad de la catequesis. El párroco se hace necesario que el párroco contribuya con entusiasmo, con energía, con alegría a la unión de la catequesis dentro de su comunidad. Y ahí se va a ocupar de sus catequistas, programar con sus catequistas cómo establecer la catequesis en la zona, también dentro de los diferentes barrios, en el campo, en toda la jurisdicción de su parroquia. Y es ahí donde se dedica a la catequesis, cuidando ese vínculo importante entre la catequesis, la liturgia y la caridad, y haciendo de su comunidad una comunidad responsable de la catequesis. En esa organización de la catequesis, el párroco tiene que estar atento a todas las necesidades que tiene su comunidad y al acompañamiento que tiene que tener con las catequistas de su parroquia. Cuidar la formación de los catequistas de su parroquia y además estar atento a las vocaciones que puedan surgir dentro de la comunidad para la catequesis. La tercera figura que nos presenta el directorio es la figura del diácono. Las responsabilidades que tiene el diácono dentro de la catequesis surge de las tres dimensiones que se viven en el diaconado: servidor de las palabras, de la liturgia y de la caridad. Los diáconos son personas que están dispuestos a participar en los planes catequéticos, ya sea diocesanos o parroquiales, o sea, tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, qué recursos se necesitan, quién va a ser responsable, cómo se evalúan los resultados, dónde están las prioridades, las necesidades urgentes de la catequesis. Entonces están los diáconos permanentes que están llamados con su testimonio a anunciar la palabra en los diferentes ámbitos de trabajo. El diácono, en su servicio,
genera ese servidor de la esperanza y del amor en todas las tareas que realiza. Y es un espacio privilegiado el que él desarrolla con su familia en el entorno del servicio y sobre todo llegar a aquellos lugares donde más lo necesitan. A los enfermos, a los ancianos, a los privados de libertad, a los jóvenes que tienen dificultades, a los inmigrantes. Otra figura que nos presenta se presentan en este capítulo son los consagrados. Los consagrados que están al servicio de la catequesis. La catequesis es un terreno privilegiado para el servicio de los mismos y a lo largo de la historia hay figuras notables que han contribuido muchísimo en este aspecto. Figuras como los santos, religiosas, monjitas, hermanas, que se hacen presente dentro de la catequesis con su testimonio de vida, con su palabra, con su inmenso amor a Jesús y hacer carne el Evangelio en su vida misma. Desde los diferentes carismas que tiene cada uno de ellos, sirven a la catequesis con jóvenes, con ancianos, en la salud, y hacen de este proceso del Evangelio la muestra de la visibilidad de las maravillas de Dios en la fragilidad humana. Otras personas muy importantes también dentro de la catequesis son los laicos. Los laicos, por estar insertados en el mundo, son muy valiosos para la evangelización. Como discípulos de Jesucristo, impregnan su aroma, su esencia, su alegría en la comunidad, impartiendo catequesis, testimoniando con su vida ese regalo maravilloso que les da el Señor de poder evangelizar. Otros sujetos bien interesantes y activos de la catequesis son los padres. Los padres son los primeros catequistas que tienen los niños en su familia. O sea que esa es algo que reciben por el bautismo, es el sacramento que los hace hijos de Dios y que les regala el don de la fe que ellos tienen que hacer crecer con sus hijos. Hay otro momento en la vida de la familia, que es a través del sacramento del matrimonio, en donde se confirma o se afirma esa responsabilidad de educar a los hijos en la fe. Esa tarea del padre no la puede delegar a otro. Y es tarea también de la Iglesia acompañar a los padres en ese proceso de desarrollo de la fe. Junto a los padres hay otras dos figuras fundamentales en la vida de los hijos, que son las de los padrinos y de la madrina. La madrina y el padrino son personas que acompañan a los padres en ese crecimiento de la fe, son personas de fe, y por eso es tan importante que cuando los padres seleccionan para sus hijos, por así decirlo, un padrino o una madrina, tengan en cuenta cuál es la función o la misión que va a tener esa persona en la vida de su hijo durante toda la vida de su hijo y aún en ausencia de ellos. Por eso es que es tan importante que esa elección del padrino sea una elección que no responda a amistades ni responda a intereses, más que el interés propio de la fe y de saber que son realmente testigos de vida para sus hijos. Otra figura también dentro de los laicos que estamos viendo comprometidos con esta tarea de catequesis es la figura de los abuelos. Los abuelos son tesoros que existen en cada una de las familias y que tienen esa particularidad de hacer la transmisión de la fe de generación en generación. ¿Quién no aprendió a rezar con su abuelo? ¿Quién no aprendió a amar una estampita con el abuelo? Asistir a misa con el abuelo. Por eso es que juegan un rol fundamental en la vida de las familias y muchas de las personas han iniciado su fe con sus abuelos. Entonces el directorio subraya la importancia que tiene también el abuelo dentro de la catequesis. Y pensando en las personas que trabajan para la catequesis o que están al servicio de la catequesis, el directorio reconoce la gran contribución de las mujeres a este servicio. El papel valiosísimo de la mujer en la familia y en las comunidades cristianas. Mujer madre, trabajadora,
mujer abuela, mujer catequista, mujer profesional, discípula de Jesús, que va recorriendo el camino de la catequesis y acompañando todos estos procesos con alegría, con sensibilidad, con amor, encarnando el Evangelio y haciendo lo propio en su vida. Las mujeres, que a lo largo de la historia hay muchas dentro de la Iglesia, animan continuamente las comunidades cristianas. Pero esa animación de la mujer no quiere decir de que vamos a dejar de lado dentro de la catequesis al hombre. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para complementarse uno con otro. Y la catequista o el catequista también se complementan dentro de esta tarea de la evangelización. La mujer encarna esa imagen de la maternidad que le proviene de la modelación de Dios hacia ella y que no necesita ser madre para tenerla. O sea, y la va proyectando en aquellas personas que recibe para evangelizar. Entonces, la importancia de esto está en cómo trabajamos todas estas figuras, desde el obispo, el párroco, los laicos consagrados, el diáconos, mujeres, padres, familia, cómo trabajamos todos unidos por quien es el hacedor de todas las cosas, que es nuestro Señor, siguiendo las orientaciones que nos da la Iglesia y siguiendo los proyectos y los planes que se originan dentro de cada comunidad y a nivel diocesano. Bien, hemos llegado al final del desarrollo de este capítulo. Hemos estado con ustedes Sarita y Silvia, quien les habla. Le damos las gracias por compartir este momento de estudio y reflexión. Los animamos a seguir adelante y esperamos haber respondido a todas las inquietudes que se le hayan planteado. De no ser así, los esperamos el lunes en la plataforma Zoom para compartir un encuentro en donde todos podemos reflexionar y colaborar a evacuar todas las dudas que hayan surgido. Queremos ser respetuosos del tiempo del video, por eso muchas bendiciones para ustedes y toda su familia.